Bueno, entonces, queremos chequear mediante un procedimiento no paramétrico de onda de ajuste la variable edad, ¿sí? Queremos hacer un test, queremos probar a un nivel de significación del 5% si la variable edad tiene distribución normal en la población bajo estudio. Bien. ¿Por qué queremos hacer eso? Normalmente la normalidad es un supuesto, como ya sabemos, que se tiene que cumplir en varios otros procedimientos, en varias pruebas. Entonces, por ejemplo, en la parte 2, que nosotros hemos trabajado con la edad, queríamos ver o verificar este supuesto de normalidad para probar que la de los empleados era menor a 45 años, ¿no? Entonces, necesitamos que se verificara que la edad se distribuyera normal. Entonces, por ejemplo, en ese caso usamos este procedimiento ahora, el de onda de ajuste, para probar normalidad. Normalmente es verificar el supuesto de normalidad. En ese contexto, normalmente hacemos estas pruebas. Entonces, como hemos visto ya otras veces, la hipótesis nula de esta prueba de normalidad sería la variable edad tiene distribución normal y la alternativa, la variable edad no tiene distribución normal. ¿Sí? En este caso, fíjense que está en la hipótesis nula, digamos, el hecho de que sea normal, y si no lo es, va en la alternativa. Ahí guardan, no se vayan a confundir. Y el alfa, en este caso, yo planteo que es el 5%, y voy a usar un estadístico de prueba Kolmogorov. ¿Por qué? Porque la muestra, nosotros que tenemos acá de la base de recursos humanos, es de 100 casos, ¿sí? De 100 personas, es decir, que es mayor a 50. Fíjense en el libro que cuando es mayor a 50, normalmente usamos Kolmogorov, y cuando es menor, el de Shapiro-Wills. Bien. Ahí no sé si se alcanza a ver, pero el procedimiento para hacer la prueba, digamos, es ir a estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba donde ajuste Kolmogorov, y ahí nos pide, ¿sí? Nos aparece la ventana que está a la izquierda, y seleccionamos la variable edad, ¿sí? Le damos a aceptar, y nos va a aparecer la ventana que está a la derecha, ahí seleccionamos que es una distribución normal contra la cual yo quiero comparar, y acá, como ven, que yo pongo media 40,03 y varianza 107,93. Esos dos datos surgen de la muestra, ¿sí? Es un dato que podemos pedir en estadísticas, medias resumen, y nos surge esta salida, ¿sí? O sea, son datos calculados con la muestra. Uno en esta prueba, que obviamente da acá media 40,03 y la varianza muestral corregida en el 1, 107,93. Como ven, eso se pone acá a la derecha, ¿por qué? Porque nosotros, en principio, si tuviéramos los datos poblacionales, los pondríamos, ¿sí? Pero como no los tenemos, la mejor estimación son los muestrales. Cuando le damos esa información, ahí sí obtenemos esto, que es la salida. Si ustedes lo van haciendo, les va a dar exactamente lo mismo. Para la variable de edad, acá dice que está haciendo un ajuste con una normal que tiene esa media y esa varianza, ¿sí? Que es la que nosotros le dimos, o sea, va a contrastar contra esa distribución. Después los valores que vienen al lado son los que realmente calcula con los valores de la muestra, que obviamente coinciden porque nosotros lo establecimos así, ¿sí? Si no va acá, entre paréntesis, en donde dice ajuste normal tal, media varianza, podrían ir los poblacionales. Si ustedes conocieron los poblacionales, los ponen acá en esta ventanita de la derecha. Si conocieron los poblacionales, los ponen ahí, y son los que van a aparecer acá entre paréntesis, ¿sí? Y acá los que siguen son los muestrales. En este caso coinciden porque nosotros lo establecimos así. Si no teníamos los datos poblacionales, entonces les pusimos los muestrales como el mejor dato que teníamos para estimarlos, ¿sí? N es el total de la muestra, que son 100 casos. Ese es el valor del estadístico, que, como les dije la clase pasada, en sí no nos interesa el estadístico, sino sobre todo que aprendan a leer la salida, ¿sí? De esta prueba de Kolmogorov, que es el valor P. Lo principal es entender este valor P, que en este caso da 0,4992, ¿sí? ¿Cuál es el criterio que usamos? El del valor P, lógicamente, y ya sabemos que lo que hacemos es comparar P con alfa.
si P es mayor que alfa, como en este caso, que es 0,4992, mayor que el 0,05 que habíamos establecido acá, ahí, al principio, nuestro planteo, entonces, si es mayor, no rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Y por ende, me quedo con la hipótesis nula, ¿no? Y decimos que la variable edad se distribuye de forma normal en la población bajo estudio. ¿Qué es lo que solemos hacer? Porque estas pruebas tienen por ahí algunas controversias o dificultades, por ejemplo, lo dice en el manual, el otro día cuando abrimos el manual, estaba ahí, pero era mucha información, pero sí lo resalta. Esta prueba es conservadora, en el sentido de que se va a quedar muchas veces con la hipótesis nula, y eso suele pasar cuando le damos los datos de la media y la varianza muestral. ¿Sí? Eso puede pasar. O sea que lo que solemos hacer para ver si está muy desviada o no la conclusión que estamos obteniendo es ver otros cálculos, ya sea el gráfico de QQplot, que nos ayuda a ver la normalidad, o la misma distribución, el polígono en frecuencias, son todas alternativas que tenemos para ir contrastando las pruebas, sobre todo de normalidad, que tienen que ver con un supuesto que tenemos que verificar quizás para hacer otro procedimiento. Entonces hay veces que los datos no son tan bonitos como del libro, como está pasando acá con la edad de esta muestra, ¿no? De esta población. Hay veces que no son tan lindos como nos pasó con el ingreso, y hay como quizás cierta contradicción o algo que nos hace dudar de lo que estamos concluyendo con una prueba. Y sobre todo, como digo, con algunas pruebas en donde sabemos que pueden ser medio conservadoras, como la de Kolmogorov, cuando le damos los datos muestrales, ¿sí? De la media y la varianza, bueno, se recomienda como hacer esos chequeos, ¿no? Mirar el QQplot, mirar la distribución, el polígono de frecuencias, y si no, también hacer un chequeo con la prueba de onda de ajuste chi cuadrado, ¿sí? Acá en este caso el QQplot, fíjense que nos da re bonito, o sea, ¿qué nos muestra el QQplot? Ya lo dijimos también otras veces, representa los cuantiles de una normal, ¿sí? Acá en el FX vemos los cuantiles de la normal con la media y la varianza que nosotros otorgamos, y los cuantiles observados de la edad, ¿no? Cada punto está señalando, digamos, cada punto representa eso, el cuantile normal, bueno, cuál es el cuantile observado para ese punto, y así sucesivamente. Y para que se cumpla que es normal, ¿no? Para decir que realmente la edad se distribuye normal, lo que tiene que suceder es que sean iguales, ¿no? O sea, los cuantiles de una normal con esa media varianza deberían corresponder con los que observamos en nuestra muestra. Y acá sí sucede esto. No se van como ni para arriba ni para abajo, no es que están realmente en la recta de 45 grados, casi todos. Acá hay algunas desviaciones, pero a grandes rasgos se ve eso. Y bueno, acá hay un R que es un coeficiente de correlación entre estas dos variables que es bastante alto, 0,99. Lo vamos a ver a lo que es coeficiente de correlación, de hecho, cuando trabajemos más adelante en regresión y correlación. Pero bueno, se entiende un poco, acá está todo lindo, digamos, con esta variable, con la variable de edad, realmente es como un ejemplo de libro, nada más que lo hicimos con nuestros datos de la base de recursos humanos, y en donde se ve realmente toda una coherencia, ¿no? Entre lo que nos da la prueba, que no rechazamos la hipótesis nula al ver un valor P de 0,49 mayor que el alfa que habíamos establecido, y que el QQplot condice o es coherente con el resultado de normalidad que hicimos, ¿sí? Si hiciéramos, por ejemplo, la prueba, como les digo, si no hubiera sido tan lindo este gráfico y seguimos dudando, podemos hacer la prueba chi cuadrado de banda de ajuste, ¿sí? Que en este caso esta es la salida y también es coherente con el resultado. Si quieren, ahora vemos cómo la genero a esta prueba con el infostat. A ver si, no sé si siguen viendo, se me abrió acá abajo, pero a ver. Sí, ven el infostat. Archivo, abrir la base de recursos humanos. Mm, sí, vamos a ver.
Bueno, ¿cuál era la edad, no es cierto? Y tengo 6 clases. Vamos a ir. ¿Cómo hacemos esta prueba? La de chi cuadrado, la bondad de ajuste. ¿Se acuerdan que los métodos no paramétricos habíamos estudiado que eran pruebas chi cuadrado, ¿no? Teníamos la independencia, la homogeneidad y la bondad de ajuste. La bondad de ajuste, ¿sí? Si yo elijo la normal, la puedo hacer con el InfoStat de esta manera. Estadísticas, ¿me están siguiendo ahí? ¿Se ve todo? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Alguien ahí? Sí. ¿Vienen bien con todo lo que expliqué hasta recién o alguien tiene alguna duda de hasta acá? Antes de entrar a los chi cuadrados. No, sí, se entendió. Se entendió todo, fabuloso. Seguimos entonces. Estadísticos, bueno, ya abrimos la base, queremos trabajar con la variable edad, ¿sí? Ahora vamos a hacer una prueba banda de ajuste, pero chi cuadrado, ¿sí? Vamos a usar ese método. En vez del Kolmogorov, vamos a hacer una prueba chi cuadrado banda de ajuste y vamos a pedir que sea normal. Entonces seleccionamos la variable edad, estadísticas, tabla de frecuencia. En este caso no hacía falta seleccionar la fecha, sino directamente la ponemos acá, edad, aceptar. Y acá lo que vamos a hacer es ir a la, fíjense que nos aparece una ventana donde dice opciones de tabla de frecuencia y tenemos varias opciones, y al lado hay una pestaña que dice ajustes, ¿sí? En esa seleccionamos la distribución que nosotros queremos testear, que es la normal, ¿sí? Los parámetros de la normal, ¿cuáles son? La media y la varianza. Nosotros no los conocemos, a los parámetros poblacionales no los conocemos, no conocemos ni la media de la edad ni la varianza de la edad poblacional. Entonces lo que le vamos a pedir es estimarlos. Si los conociéramos, seleccionaríamos especificar y lo especifica, pero no los tenemos. Entonces acá directamente le dejamos estimar. ¿Mm? Y como ven, acá abajito a la derecha dice chi cuadrado, que es la prueba que nosotros queremos hacer. La prueba de banda de ajuste chi cuadrado. Aceptamos. Y tenemos esta salida, a ver, la voy a ampliar. ¿Sí? Tenemos esta salida, que es la que yo les puse acá. ¿Sí? Es la misma. ¿Y qué nos dice esto? ¿Cómo la leemos? ¿Se acuerdan, no, de las pruebas chi cuadrado que eran comparar frecuencias observadas con esperadas a grandes rasgos? ¿Se acuerdan de eso? Y que, o sea, teníamos, en este caso, bueno, sería para la variable edad, ¿sí? Establecemos los intervalos, porque es una variable cuantitativa en este caso, entonces hacemos intervalos y calculamos las frecuencias, acá les voy mostrando, las frecuencias esa FA serían las frecuencias, los valores observados o las frecuencias observadas del chi cuadrado. ¿Se acuerdan que el chi cuadrado era una sumatoria para todas las categorías o clases, que en este caso son 6 intervalos, o sea, aparecen 6 intervalos, hacemos una sumatoria de quiénes, de cada O sub i, que es el valor de frecuencia observada, menos el E sub i, que es la frecuencia esperada, ¿sí? La A viene de absoluta. Frecuencia absoluta, ¿sí? Es lo mismo que el valor observado de la frecuencia. Entonces, nuevamente, el estadístico chi cuadrado era la sumatoria de los valores observados, las frecuencias absolutas observadas, menos, sería un 6, menos el valor esperado para ese mismo intervalo, para esa misma categoría, el valor esperado de la frecuencia absoluta, que sería en este caso 8,10, a eso lo elevo al cuadrado, a esa resta, esto menos esto, lo elevaría al cuadrado, y lo divido por la esperada, ¿no? ¿A eso qué hago? Para obtener el chi cuadrado le sumo la que sigue, ¿no? La observada que sigue, menos la frecuencia esperada que sigue, lo elevo al cuadrado y lo divido por la esperada. Bueno, así sucesivamente, con cada uno de estos, si yo lo hiciera a mano, tendría que hacer eso, ¿no? Tiki, tiki, tiki. Pero ya acá el InfoStat me da
el valor final, ¿no? De toda esa sumatoria, que es el chi cuadrado ya obtenido, es este, 6,08, y un valor P. ¿Cómo se lee ese valor P? De esta prueba chi cuadrado de normalidad. ¿Alguien se anima? Por otro lado, hay algo que teníamos que verificar también acá, ¿no? Lo mismo que en independencia, en homogeneidad, en cuando le ajuste en la prueba chi cuadrado, tenemos que ver que estas frecuencias esperadas, los valores esperados, los E sub i j, o los E sub i, en este caso, sean mayores que 5, lo cual sí se cumple, ¿ven? ¿Vamos bien? ¿Vamos todos juntos? ¿O perdí alguno en Vamos, el vamos. camino? ¿Estos? ¿Vamos? Perfecto. Entonces, todos estos dan mayores que 5, fabuloso, sí me sirve la tabla, me sirve entonces este chi cuadrado y su valor P. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo interpreto esto? ¿Cómo decido? ¿Cómo interpreto? ¿Y cuál es la conclusión? Si el P es mayor al alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Exactamente. Muy bien. ¿No se rechaza quién? La hipótesis nula. ¿Y qué quiere decir la hipótesis nula? Estamos en la prueba de onda de ajuste normal. O sea, estamos usando el chi cuadrado, pero la prueba sigue siendo esta, ¿no? Esta es la prueba. ¿Tiene distribución normal o no tiene distribución normal? Entonces, nuestro valor P de esta prueba de normalidad, pero realizada con un chi cuadrado, ¿sí? Una prueba de onda de ajuste normal realizada con este método no paramétrico de chi cuadrado, arroja un P de 0,1076, que es este, ¿no es cierto? Eso es mayor al alfa que yo había puesto en la prueba, acá, ¿sí? O sea que es normal. Entonces también me dice que es normal. La prueba de onda de ajuste chi cuadrado también me está diciendo que es normal. O sea, conclusión, síntesis. Queríamos ver si la edad, la variable edad, para toda nuestra población, o sea, hombres, mujeres, todos, los 100 personas de nuestra empresa Caloyo, de nuestra muestra, en realidad. Bueno, en realidad usamos las 100 personas, pero estamos haciendo inferencia para toda la población. Bueno, queremos saber si esa variable en la población, si la edad en la población completa, se distribuye normal. Entonces, sacamos una muestra de 100 personas y ¿qué hicimos? Hicimos una prueba de Kolmogorov, porque era mayor que 50 ln, entonces usamos ese método, Kolmogorov, como test. ¿Qué nos dio? Esa prueba de Kolmogorov, le hicimos acá, tiki, 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 nos dio valor P mayor al alfa, no rechazo, me da normal. Veo el cupuplot, ¿no? Como un método alternativo para seguir viendo la normalidad y chequear que todo sea coherente, me da normal también. Los puntos en la recta de 45, los valores observados, coinciden, entonces los cuantiles los observados coinciden con los cuantiles normal con esa media y esa varianza. Listo. Seguimos por el camino correcto, o sea, está todo coherente. Por último, como esto no es algo muy, hay una palabra para eso que no está saliendo, pero los test son más estrictos, entonces normalmente nos fijamos más en los test que en los gráficos, pero justo este test de Kolmogorov tiene esa alerta de que puede ser medio conservador cuando usamos la media y la varianza muestral. Entonces hacemos por las dudas también, para chequear, la prueba chi cuadrado banda de ajuste. La hacemos, como las esperadas son mayores que 5, puedo seguir, y la conclusión que obtengo, si viene un P menor, ¿sí? Pero sigue siendo mayor que el alfa. Entonces, conclusión, con los 3 métodos que vimos, con el QQplot, que es un método gráfico, y con las 2 pruebas, ¿sí? Obtuvimos lo mismo. O sea, realmente llegamos a la conclusión de que es normal. Entonces, estamos tranquilos de que podemos usar esta variable, edad, para, bueno, no me acuerdo qué prueba era, que necesitamos que se cumpliera el supuesto de normalidad. Entonces, estamos tranquilos. ¿Sí? Hay veces que Profe, eso no da tan lindo. Sí, Bruno. ¿podías repetir, porfa, lo del chi cuadrado? ¿Cómo era la ecuación, entre comillas, que era valor observado más el valor esperado al cuadrado sobre qué era?
sobre la esperada, sobre la frecuencia esperada. A ver, es lo mismo que lo que está acá. El estadístico está en el libro, creo que lo había puesto acá. Bueno, es parecido a esto, ¿sí? O sea, es muy parecido a esto, nada más que no tenés la variabilidad en filas y en columnas, sino que en el caso de las pruebas de onda de ajuste, viste que solamente tenemos las filas, no tenemos como una tabla de contingencia. O sea que es esto mismo, ¿sí? Pero es O sub i menos E sub i al cuadrado sobre E sub i. Y es la sumatoria de 1 acá, ¿sí? Del que el i va de 1 acá. Y los grados de libertad son K, que son las filas, vamos, bajo, 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 a la prueba, acá está. Los grados de libertad de este chi cuadrado es K, que es la cantidad de filas, menos 1, menos P, que es la cantidad de parámetros y estimados. Y en este caso son 2, porque estimamos, ¿ves? Estimación de la media y de la varianza. Entonces los grados de libertad que tendríamos acá son 6 filas, ¿no? O sea, 6 intervalos, 6 categorías, tengo 6 intervalos, ¿sí? 6 menos, eso es el K, menos 1, 5, menos 2 parámetros estimados, 3. O sea que los grados de libertad de esta prueba son 3. ¿Sí? Listo, gracias. Sí. Bien. Bueno, yo dejaría acá porque así queda como bien claro y no genera dudas. Por supuesto que cuando uno trabaja con otros datos pueden pasar otras cosas y bueno, en ese caso me consultan o lo vemos. Yo les hice un... Sí. Cuando hacemos la prueba de onda de ajuste, ¿hace falta que pongamos los 3, tipo el gráfico y las 2 tablas, o elegimos uno? No, en realidad yo les muestro todo para que sepan como más en detalle en la práctica, ¿no? Que estaría bueno hacer porque son pruebas que tienen sus particularidades y está bueno chequear un poco también con un método gráfico a ver si no se desvían mucho los puntos o no. Pero con que ustedes me pongan una colmadora o ya les da, está bien, no les vamos a andar exigiendo más que eso. Gracias, profe. De nada. Fíjense si estaría bueno que, o sea que si, bueno, aunque su muestra debería tener más de 60 casos, ¿no? 60 más, o sea que en principio es la colmadora. Bien. No, por ahí para los que tengan más interés, bueno, como les pasé el link ahí del ingreso, ¿no? Del YouTube, y si no, después podamos ver en más detalle también algunas resoluciones extra que hice, pero me parece que ya con esto se entiende. Bien. Pasemos. A la regresión, ¿sí? Si no hay objeciones. El chat. Nada por aquí, nada por allá. Bárbaro. Bastante bien. Bien, ahora sí. Entonces, regresión lineal. Ay, ahora no los veo. A ver. Uy, dejé de presentar. Bien. Ahora sí. Bueno, el punto de regresión lineal decía lo siguiente. Con dos variables numéricas sobre las cuales sea lógico plantear una relación lineal,
aplique el procedimiento de regresión lineal simple y realice un diagrama de dispersión, y analícelo, la determinación de la recta de regresión lineal muestral, la prueba de hipótesis para la pendiente, e interprétela, determine, o sea, realice la determinación y el análisis del coeficiente de correlación, y también la determinación de análisis del coeficiente de determinación general. Nota, en el caso de no ser factible esto, porque quizás no tengan dos variables numéricas entre las cuales sea muy lógico plantear una regresión lineal, o, bueno, básicamente por ese motivo, si quizás los resultados no son tan lindos y quieren usar un ejercicio de guía o plantearlo ustedes, bueno, lo pueden hacer y resolviéndolo con el InfoStat también es válido, ¿sí? Pueden usar sus variables o plantear ustedes un ejercicio. Yo, de hecho, para que sea más un ejemplo de libro y que no nos dé cosas raras, y por ende quiero que lo entiendan, como para que tengan un ejemplo bien claro, usé la actividad 12 del libro nuevo, pero está también en el libro anterior, no recuerdo si es el número 12 o es otro, pero está, que dice lo siguiente. El gerente general del concesionario de recolección de basura en la ciudad de Córdoba está interesado en saber la relación que existe entre la antigüedad de los camiones de la flota de recolección y los gastos en reparación del último año incurridos en cada uno de ellos, ¿sí? O sea, quiere saber si hay relación entre la antigüedad de los camiones y los gastos de reparación de cada uno de ellos. Con ese fin, el gerente ha reunido la siguiente información sobre una muestra aleatoria de 10 camiones de flota. Acá que tenemos entonces, como si fuera su base de datos o mi base de datos de recursos humanos, cualquiera de ellas, tenemos el número de camión del 1 al 10, que sería la cantidad de casos, que nosotros teníamos 100, en mi base de recursos humanos tenía 100 personas o 100 casos. Bueno, acá habría 10 casos, ¿no? Los años de antigüedad, es decir, esta es una de las variables numéricas, ¿sí?, que planteamos en el... Una pregunta, profe, ¿no importa la cantidad de Ns que tenga la muestra? Ustedes Sí. van a tener 60 o más. Pero es una pregunta más teórica, digamos. O sea, si ustedes deciden hacerlo con la base de datos, No, ustedes ya van a sé, tener muchos pero más. si Y si no, podemos tener 5 muestras y hacerlo tranquilamente, digamos. podrían hacerlo. La verdad es que mientras más datos, es mejor, como siempre en la estadística, porque se mejoran todas las estimaciones. Pensé que una estimación, una regresión lineal, lo que estás haciendo es buscar una recta, ¿no?, entre los puntos, que esos puntos son tus datos. Ahora lo vamos a ver, para que se entienda, pero te respondo rápido. Entonces, mientras Sí. más datos tenés, mejor va a ser el ajuste de esa línea. Si vos tenés solo 2 puntos, es como que para hacer los cálculos, imagínate, va a ser re difícil. O sea, siempre mientras Claro. más datos, mejor. Acá en este caso el 10 y nos alcanzan para hacer los cálculos, Bien. pero No, o sea que con cualquier DN se mientras, podría, o sea, teóricamente. como poder se puede, Bien. mínimo necesitas 2. Bien. Gracias. Pero, porque lo que hay que hacer es calcular una recta, ¿no? Y esto es más como en este sentido, el que ajustás una recta es más matemática que otra cosa. Tenés que buscar la pendiente, ¿no? Pero no es lo ideal, o sea, no es lo ideal trabajar con pocos datos. Esto es un ejemplo que con 10 nos alcanza, para que ustedes puedan ver ya una regresión. Ahora, teniendo 60 datos, 100, muchos más, mucho mejor, ¿sí? Bien. Pero, ¿qué quiero que focalicen acá? Que tengo 2 variables, ¿no? Como decía, acá en las consignas, y yo sobre todo les resalto en negrita algunas cuestiones que son las que después vamos a ir viendo a medida que yo voy haciendo toda la explicación. Van a ir viendo que en definitiva están estas 2 variables numéricas en el ejemplo que voy a dar, hay un diagrama de dispersión, van a poder identificar una recta de regresión también en el ejemplo que les voy a dar. Vamos a hacer prueba de hipótesis para la pendiente y también vamos a determinar el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación general. O sea, todo esto lo vamos a hacer con este ejemplo que yo les voy a dar, pero no les doy con mi base de datos y se los planteo de otra forma porque quiero que sea bien pedagógica la cuestión.
Y entonces van a ver que hay otras cosas más metidas al medio para que ustedes entiendan el procedimiento. Ya después uno, o sea, ustedes pueden directamente responder a estos puntos y listo. No hace falta que pongan mucho más, ¿sí? Y los van a identificar a medida que yo avanzo a estos que se solicitan en el ejercicio. Pero yo voy a explicar más cosas para que se entienda, ¿sí? Y voy a tomar este ejemplo del libro porque es más bonito para entender. ¿Está bien? Bueno. Entonces, tengo años de antigüedad, que es una de mis variables, y gasto anual en reparación, que es la otra variable. Los años, como ven, son 8, 3, 9, 6 años, en fin, de cada camión, y el gasto que se hizo en reparación en miles de pesos, o sea, 570 miles de pesos se gastaron en el camión 1. 343,5 miles de pesos se gastaron en el camión 2 y así sucesivamente. Entonces, bueno, el ejercicio pide, identifique la variable de respuesta y la variable explicativa, represente los datos en un diagrama de dispersión, qué interpretación puede hacer sobre el conjunto de datos, ajuste los datos mediante una regresión lineal, o que yo ahí les aclaro que esa es la recta muestral, ¿sí? Que vamos a estimar, interprete el significado de la pendiente de la recta estimada, ¿se acuerdan que en la consigna del trabajo práctico también hablaba de la pendiente? Esto es extra, obtengo una predicción de los gastos anuales incurridos en la reparación cuando la antigüedad es de 6 años. Eso es para que vean una aplicación de para qué hacemos normalmente regresión, es porque pretendemos también después hacer una predicción o estimar a futuro o de un dato que no tengo. Ahí habría que, perdón, habría que poner simplemente en la ecuación de la recta la variable, o sea, el número que queramos buscar, ¿o no? Exacto, ahí lo vamos a ver, tal cual, así es. Pero eso yo les digo que es extra en sentido del trabajo práctico, pero para que lo entiendan y les sirva para el parcial, por si se lo tomaban en el parcial o en el final, ¿sí? O sea, se puede hacer una predicción, ya teniendo esa recta de regresión muestral calculada. El punto 6 de este ejercicio, que nos sirve para entender también el trabajo práctico, dice, realice el análisis residual modelo. Esto claramente no se pide en el trabajo práctico, pero es algo que uno normalmente en la práctica hace. ¿Por qué? Porque el análisis residual me sirve para chequear, por un lado, un poco la linealidad, digamos, del modelo, y los supuestos sobre todo, si se cumplen los supuestos. Entonces, si uno no lo hace, en realidad no tiene seguridad de que sirva lo que está haciendo. No se lo pedimos en el trabajo práctico, pero ustedes lo deberían hacer para saber que se cumple, ¿no? O poner, se cumplen los supuestos del modelo tal, tal, tal y tal. Bien. El punto 7 dice, obtenga el error estándar de la regresión. Tampoco se pide en el trabajo práctico, pero sirve para entender lo que hacemos después, que es una prueba sobre la pendiente, ¿no? El punto 8 dice, a un nivel del 5%, o sea, el nivel de significación, ¿existe evidencia de una relación lineal entre las variables? Bueno, esa pregunta hace alusión a un test de hipótesis sobre la pendiente, ¿sí? Que es el beta 1, ¿sí? Bien. El punto 9 de este ejercicio se obtenga el coeficiente R cuadrado, que es el de determinación, que también nos estaban pidiendo en el trabajo práctico, igual intérprete, y el de correlación, también que obtengamos el coeficiente de correlación, lineal e intérprete. O sea, como les repito, en esta actividad yo encontré, digamos, las cuestiones que están solicitadas en el trabajo práctico y más para que se entiendan. Por eso lo elegí para mostrarles. Bueno. ¿Cuáles son? Según los datos que tengo en definitiva son esta tabla, ¿no? Esta basecita de datos. Los casos, que son 10, que son los camiones, la variable años de antigüedad y el gasto en reparación. Nos habían pedido cuál es la variable de respuesta y cuál es la variable explicativa. La variable de respuesta, o sea, ¿qué nos había pedido el gerente? Ver la relación entre la antigüedad de los camiones y los gastos en reparación. Normalmente, el análisis de regresión lo hacemos queriendo analizar una relación entre una variable que depende de otra. ¿Sí? Hay una variable que es la regresora, ¿sí? Que es la independiente, que es la X, que va a influir sobre otra, que es la dependiente, ¿sí? Que es la Y. O sea, pretendemos establecer una relación funcional, lineal,
entre la variable I, que en este caso serían los gastos de reparación, ¿no? Tendría sentido que el gasto de reparación dependa, ¿no? En este caso vamos a probar de la linealidad de la antigüedad, ¿sí? Por eso nos preguntan, bueno, ¿cuál es la variable de respuesta o dependiente? Que es la I, el gasto anual en reparación en miles de pesos, y cuál es la variable explicativa, los años de antigüedad. Esto es lo que en el trabajo práctico quizás ustedes tenían que razonar o pensar como, bueno, ¿entre qué variables de ustedes tendría sentido establecer esta relación de dependencia? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de mi base de recursos humanos, yo podría establecer una relación entre quizás el salario de las personas, ¿no es cierto? Que es una variable numérica, cuantitativa, esa sería mi variable I. ¿Dependería de quién posiblemente? ¿Qué tendría sentido que dependa el ingreso de una persona que trabaja en una empresa? Profe, yo en mi De la caso, antigüedad. De la antigüedad, sí. Sí, María Ángeles, sí, Bruno, está bien. Por ejemplo, de la antigüedad. O de las horas que trabaja. Tendría total sentido. Si nos queda tiempo, vamos a chusmear un poco eso. Pero como para que entiendan esto de que es una variable dependiente y una independiente. Si bien lo ven en matemática, acá tiene, en ese sentido es lo mismo. María Ángeles, ¿qué querías decir? sí, justamente era eso, que en mi ejemplo yo puedo tener salario y cantidad de horas trabajadas. Salario sería la independiente. Exacto. No, a ver, pensemos. ¿Cuál depende de cuál? ¿O cuál impacta en cuál? Claro, según la cantidad de horas que trabajo es lo que va a ser el salario. Bien, entonces, ¿cuál es la independiente? ¿Cuál es la que varía sin depender? La cantidad de Independiente. horas. Perfecto. Y la que depende, la dependiente o la Y, la Y, El ¿cuál salario. sería? El salario. ¿Sí? ¿Quedó claro? No te confundas. Sí, Perfecto. gracias. Bien. Bien. Si vamos a Infostat, medio que lo puse todo acá porque era mucho contenido, entonces, bueno, sería así. Tendríamos la base de datos, ¿no? Abrimos la base de datos y vemos años de antigüedad y gasto anual en reparación. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que nos pedía? Que hiciéramos algo orientativo que siempre hacemos, que es un gráfico. ¿Mm? Entonces, para ver si existe una posible relación entre estas variables, que en el caso que estamos trabajando es la independiente de años de antigüedad y la dependiente de gasto anual en reparación, hacemos un gráfico de dispersión. ¿Sí? Para pedírselo al Infostat, que ya lo hemos hecho varias veces, vamos entonces a gráfico, ponemos diagrama de dispersión, y ahí vamos a tener las tres variables, caso, gasto anual en reparación y años de antigüedad. Y con las flechitas seleccionamos. Para el eje Y, el gasto anual en reparación, y para el eje X, los años de antigüedad. Como dijimos, X es la independiente y la dependiente. ¿Sí? Ahí sí tienen que seleccionar, o sea, cómo sería el sentido teórico para ustedes de la causalidad. Nuevamente, no vamos a probar causalidad, sino que lo que hacemos es como, dado que nosotros creemos que existe esta relación, la establecemos así a priori y se lo decimos al Infostat para ver, en este caso, un gráfico de dispersión. Si le damos a aceptar, el Infostat nos va a alargar este gráfico. ¿Sí? Yo ya le puse el título, diagrama de dispersión, ustedes lo pueden completar haciendo doble clic en donde dice título, ¿sí? Y va a aparecer entonces en el eje X los años de antigüedad y en el eje Y el gasto anual. Y cada uno de estos puntitos, que son estos puntitos azules, ¿qué representan? Como las observaciones sería, profe. Exactamente. Este puntito, por ejemplo, acá, el caso 1 dice, me siguen, ¿no? Acá, con el mouse. El caso 1, años de antigüedad 8, gasto anual en reparación 570,00, o sea, son 570.000. ¿Cuál sería ese puntito? Andaría por acá, probablemente. Es este. O sea, la X es 8 y el gasto es 570.000. ¿Sí? Cada uno de estos, o el otro sería 3, 343.500. O sea, 3 y 343.500. Es este. Y así sucesivamente son todos los puntos en el gráfico de dispersión. ¿Para qué hacemos este gráfico? A ver, interpretémoslo. ¿Qué vemos acá?
podemos como creer o sospechar que existe una relación lineal entre la variable X años de antigüedad e Y gasto anual en reparación. Sí. Sí. ¿Por ¿De qué qué? forma? O sea, profe, si yo trazo una línea, los puntos o las observaciones no están tan alejadas de esa línea. O sea, visualmente hablando, ¿no? Visualmente hablando, muy bien, sí, o sea, uno podría dibujar una línea entre medio de los puntos, una línea recta entre medio de los puntos, en este caso con pendiente positiva, ¿sí? Y, como dice Kevin y también afirmaba Bruno, entonces uno podría creer o sospechar de una relación lineal. Diferente hubiera sido si todos los puntitos O estuvieran por sea, todos lados sin ningún patrón. matemáticamente sería Ahí no la, podría. la Sí. línea que cruza. Es la que... A ver cómo expresarlo. Es la que más cerca puede estar Sí, vamos todos bien. los puntos de esa línea, digamos. Es la distancia más corta que tiene cada punto Claro. con la línea. Perfecto. Bueno, eso, a ver si ya está en el punto siguiente. Sí. Ay, me quedo. Bueno, no vean eso que claramente le puse mal la animación, pero en función de lo que dice Bruno, yo dibujo acá un gráfico, un eje de coordenadas X, Y, con la idea de explicarles esto que le estoy diciendo, de que la recta que vamos a graficar acá, de regresión muestral, es una recta que minimiza los errores al cuadrado, ¿sí? Que obtenemos entre cada uno de estos puntitos y la recta de regresión muestral que pretendemos obtener. ¿Sí? ¿De dónde surge? ¿De dónde va a surgir esta recta del procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios? ¿Qué implica? Implica minimizar justamente los errores entre cada punto y la recta, entre cada punto y la recta, entre cada punto y la recta. Eso, de ahí surge el B0 y el B1, ¿sí? Que son estimaciones del ordenado al origen y de la pendiente de esa recta que pasa por acá en el medio. Bueno, un poco les quiero mostrar acá, recordar entonces de dónde viene esta recta y la regresión lineal. Si tenemos un eje, no miren este sub y epsilon y que me quedó ahí, que deberían aparecer después. Tenemos el eje de coordenadas X, Y, ¿no? Ahora sí, ese puntito es uno de estos azules que teníamos acá, ¿no? Supongamos que ese gordo es uno de esos, es un valor observado. Ese valor observado, en términos poblacionales, ¿quién sería? En términos poblacionales sería un I sub I, que en este caso sería el gasto, ¿no? Del camión. Y esta fórmula de esta ecuación poblacional, esta recta poblacional, sabemos que es un beta 0 más un beta 1 por el X1, que sería la antigüedad, ¿sí? Más un epsilon I, que es un error aleatorio, porque nosotros estamos en estadística, no estamos en un fenómeno determinístico que es todo exacto como en la matemática, no. Acá agregamos un término de error aleatorio a la recta esta poblacional, porque los puntitos no necesariamente quedan todos en una recta, ¿sí? Entonces, ese punto observado podría tener esta ecuación poblacional, ¿sí? Como representativa de ese puntito. También ese mismo puntito se podría representar con una ecuación muestral que estima la poblacional que no la conocemos, nunca la vamos a conocer, de hecho por eso hacemos esto, para estimarla, pero ese mismo puntito surgiría, ¿no? De hacer un B0, que es una estimación del beta 0, más un B1, que es la estimación del beta 1, por el valor del X, ¿sí? En este caso estaría acá, chic, que son la antigüedad, más, en este caso, un E sub I, que es un error, que es una estimación del epsilon o error aleatorio poblacional, ¿sí? El E sub I es una estimación muestral del error aleatorio poblacional. En definitiva, este es el valor observado y podríamos llegar a él de cualquiera de estas dos fórmulas o ecuaciones. Pero una es la población al que no la conocemos y la otra es la muestra al que sí la podemos obtener. ¿Sí? Así sucesivamente tendríamos distintos puntitos como los azules que teníamos antes. Esta que aparece acá, si yo hiciera, como explicaban recién Kevin y Bruno, si yo hiciera, si tuviera acceso al dato de la población, digamos, de los coeficientes poblacionales, la recta que pasaría entre estos puntos,
ya una recta determinística, ¿no? Porque no tiene error, al menos esta no tiene, se dan cuenta que no está el épsilon. Esta recta estaría definida poblacionalmente así. Es un valor medio de y dado x, que es igual al beta 0 más el beta 1 por x sub i, que va variando, ¿sí? No le sumo el épsilon porque ya es este valor medio de recta poblacional, que no estoy paradita acá en los bordos que son los observados, sino que ya estoy haciendo un promedio, ¿sí? Pero es una recta poblacional, sería esta parte de acá, ¿no? La primera parte sin el épsilon. Nuevamente, yo esta no la conozco, ¿no es cierto? Esta recta, no la conozco. Entonces, bueno, ahí aparece el beta 0, que sería la ordenada al origen de esta recta poblacional, y la pendiente es el beta 1 de esta recta poblacional. Como yo no la conozco, lo que voy a hacer con este procedimiento de regresión lineal simple es estimarla. Y ese es un ejemplo, ¿no? de una recta de regresión muestral que obtengo aplicando, bueno, este método de mínimos cuadrados ordinarios, que como decía, creo que Bruno, lo que hace es reducir estos errores, ¿sí? Estos en este caso serían los de sub i, la sumatoria de los errores al cuadrado, los minimiza, ¿no? Entonces, esta recta que yo obtengo muestral, dada por esta fórmula, que es el valor predicho i, sub i, que es igual a un B0 estimado, más un B1 estimado por un xi, esa recta muestral es recta de regresión lineal que estamos pidiendo, ¿sí? Es la que surge de haber minimizado estos errores, estos de sub i, que es la distancia entre el valor observado y la recta de regresión, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cuál es el fundamento de todo esto que vamos a hacer y hacia dónde apuntamos? Apuntamos a obtener esta recta, esta gruesa, línea gruesa, negra, que es la única de la que nosotros podemos estimar. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Profe, Sí. ¿qué pasa si no hay correlación entre los datos? Te va a salir el modelo que no tiene un R cuadrado alto, o lo que va a pasar sobre todo es que la prueba o el test de hipótesis sobre la pendiente no va a ser significativo. ¿Pero lo podemos utilizar o tendríamos que usar un práctico mejor? Me estás preguntando de lo que te dé a vos en tus datos. Claro, No, claro. si eso pasa, ponen que no es significativo y que la pendiente no sirve. O sea, no hay relación lineal entre las variables. Eso te va a pasar. Listo. Lo podés poner, o sea, es un resultado posible. Profe, yo tengo dos preguntas. Perdón, ¿se entendió, Luca? O sea, yo ahora Sí, les sí, quiero entendí. mostrar, bien, que les quiero mostrar algo que da para que se entienda, pero también como da puede que no dé. O sea, que una pendiente, en vez de ser significativa, que sea distinta de 0, puede que no sea distinta de 0, y entonces uno no usaría ese modelo para predecir, porque claramente no está vinculando, no está explicando la X, no está explicando Y. ¿Sí? Esa sería como la conclusión final, ¿no? Ya de todo lo que vamos a hacer ahora, en tu caso. Sí, Bruno. Primero, ¿cuál era la muestral y cuál era la poblacional? La En beta, claro, el beta 0, que estoy marcando con el mouse, es el poblacional. O sea, esta recta que está acá es la poblacional. Esta es la la, recta, la de puntos. sí, la de puntos. ¿Se ve el mouse? Un mouse blanco. ¿Sí? Bien. La de Y puntos es la recta de regresión poblacional, pero que yo no la conozco. ¿Sí? En donde tengo un ordenado al origen beta 0, más una pendiente beta 1 por X. Este beta 1 es la pendiente poblacional. Yo esto no tengo acceso, no lo puedo conocer. Entonces, ¿qué hago? Lo estimo. Y la estimo con el método mínimos cuadrados, que lo que hace es minimizar estas distancias, que son los errores, la suma de todos estos errores. Todos estos puntitos tienen una distancia a la recta, y entonces, como decía creo que Luca, o no me acuerdo Kevin, se minimiza eso, ¿sí? Y surgen, ¿quiénes? El B0 y el B1, que son estimaciones del beta 0 y beta 1, ¿sí? O sea, sería el ordenado al origen acá, de esta recta gruesa y continua,
y la pendiente, creo que, ahí está, bien. Ahí está, el B0 y el B1, es la ordenada a la origen de la recta muestral y la pendiente de la recta muestral. ¿Bien? Acá está bien explícito. O sea, la ecuación que contiene el error, digamos, aleatorio, sería que el predicho I, que es el gasto en los camiones, el gasto de reparación, está dado por ¿quién? Por el B0 más B1 por X, que eso es la recta de regresión que vamos a estimar nosotros, ¿sí? Que es nuestro objetivo con el Infostat, obtener a ¿quién? Al B0 y el B1, donde B0 es la constante estimada y el B1 es la pendiente estimada. Pero como pregunta de Luca, también me tengo que fijar si ese B1 es significativo, ¿sí? Si es estadísticamente significativo, o sea, si es diferente de 0. Porque si fuera igual a 0, entonces significa que no hay relación. Entonces, si acá el B es de 0, no hay relación entre X y Y. Y no va a depender de X. Bien. Bueno, el E sub I, como dijimos antes, es la recta entre el valor observado y el predicho, que le llamamos error o residuo. ¿Sí? Acá les pongo las fórmulas para que están en el libro y que quizás en los prácticos con Pablo realmente hacen los cálculos de todo esto, para que las tengan porque se puede hacer y corroboren que lo que da Infostat es lo mismo que ustedes obtendrían haciéndolo a mano. Bien. ¿Cómo hacemos entonces el ajuste con Infostat? Vamos, abrimos la base de datos, vamos a estadísticas, regresión lineal, ahí se nos abre una ventana donde vamos a tener las variables a la izquierda, caso, gasto anual y años de antigüedad. Lo que hacemos es, con la flechita, la ponemos a la derecha, en variable dependiente, gasto en reparación, y como regresora, o variable X sería, ¿sí?, los años de antigüedad. ¿Estamos bien? Y cuando toquemos aceptar, se nos abre esta ventanita, que es la que dice análisis de regresión lineal, y tenemos todas estas opciones. Vamos a dejar cliqueado en donde dice que me muestre los coeficientes de regresión y los estadísticos asociados, que me muestre la tabla de análisis de la varianza, eso porque quiero que entiendan varias cosas, que también les sirve para el parcial, ¿sí? Y le vamos a pedir también que me muestre, que calcule la ordenada a la origen por el método de mínimos cuadros. ¿Sí? Una vez que hacemos clic en estos 4 puntitos, damos a aceptar. No, perdón, antes de dar a aceptar, vamos a ir a la ventana de la derecha. Vieron que acá dice general y al lado hay una pestaña que dice diagnóstico. Vamos a aprovechar esa pestaña para seleccionar que guarde, le vamos a pedir que guarde en la base de datos el cálculo que hace el Infostat de quién, de los residuos. Esos E sub I que nombramos hace un ratito, ¿no? Los errores, que es la diferencia entre el observado y el predicho, ¿sí?, que queden guardados en la base de datos. Que también guarde los valores predichos, o sea, los I calculados con la recta de regresión. ¿Saben de qué estoy hablando acá con residuos y predichos? Para que se orienten antes de que avance en el gráfico. Miren. No, profe, yo no. Sí, quiero que lo entiendan, por eso me vuelvo. Acá. ¿Cuál es la que vamos a calcular? ¿Cuál es la recta que vamos a calcular con el Infostat? La continua. La continua, muy bien. O por la que está dibujada acá como continua, ¿no? Esto es lo mismo que tiene en el libro, por eso se los puse también. Vamos a calcular esta. Y el predicho I sub I es este Y con el sombrerito, ¿no? Y el subíndice I, que es igual a un B0 estimado más un B1 estimado por X sub I. Esa es la que vamos a calcular. Vamos a estimar en definitiva el B0 y el B1. Los predichos, entonces, son cada una de estas I. Por ejemplo, acá hay un X, ¿no? Se ve el mouse, no puedo dibujar, bueno, todo no se puede. Acá hay un X, supongamos que es en X sub 0. Si bien este punto bordó, ¿quién sería? El I sub I observado. Si yo me vengo acá a la recta y me paro acá, donde tengo el mouse ahora, donde estoy señalando con el mouse, sería ¿quién? El I sub I predicho. ¿Para quién? Para este X que está acá abajo, ¿sí? O sea, este I, este valor de I, acá,
con este X sería un Y predicho, Y sub Y predicho. Obviamente que si calculo el error, que es la distancia desde este predicho que acabo de decirles con el observado, ese sería el E sub I, que es el residuo. En el InfoStat le llama residuo, ¿sí? Vamos con este observado que está señalado acá con todo el amarillo y lo demás. En definitiva, ¿quién sería? Tengo, el InfoStat me dice, hay un I sub I observado, este que está acá abajito sería el Y predicho, ¿no? El Y predicho, y esta diferencia entre el observado y el predicho sería el error o residuo muestral, ¿sí? Esta distancia sería el residuo. Este de acá abajo sería el predicho y esto sería el residuo, o sea, el que aparece que le estamos pidiendo acá. Residuo es el E sub I muestral y predicho sería el valor calculado con la recta muestral, ¿sí? O sea, haciendo el X, algún X, por ejemplo, en la tabla yo tenía... ¿Puede ser otra vez, profe? Así lo Sí, anoto. sí. Acá en la tabla, ahí voy para ahí. En la tabla, ¿cuál sería el X? El año de antigüedad, ¿no? Por ejemplo, 8. Este 570.000 es el I observado, ¿no? Bueno, si yo tomo 8, pero recordemos que teníamos una recta acá muestral, la continua. Supongamos que el 8 está acá, de hecho. Este observado es el 570.000, ¿sí? Este de acá gordo es el 570.000. Y acá abajo es el 8, supongamos. Entonces, si yo pongo acá en esta recta, en esta fórmula de la recta, 8, lo multiplico por el B1 que vamos a calcular en un rato, le sumo el B0 que vamos a calcular en un rato, voy a obtener un valor predicho para ese 8 que va a estar acá sobre la recta. Y así sucesivamente con todos los X. Es decir, el InfoStat lo que me va a mostrar, y ya lo vamos a ver, es calcular, acá me va a guardar los residuos y los predichos para cada una de las X que tengo como dato, ¿sí? Y también le pido que me haga el cálculo de los residuos estudiantizados, que es como estandarizarlos. También tienen la fórmula en el libro. Pero básicamente es estandarizar, es la idea de estandarización de los residuos. Bueno, y además le vamos a pedir que grafique todo esto, sobre todo para ver los supuestos. Por eso quiero que lo entiendan, pero no necesariamente quiero que se vuelvan locos, porque tiene que ver con los supuestos que les sirve para el parcial, sí, y para el final, sí. Por eso se los explico, pero no se los pedimos en el trabajo práctico. Si ustedes pongan, se cumple si quieren, pero entiendan qué es, porque después sí vamos a exigir que lo entiendan. Y le vamos a pedir que grafique los residuos estudiantizados versus los predichos. El ajuste es que haga la recta en el gráfico de dispersión, y el QQ-plot, que es como para chequear normalidad. No se asusten, ahora lo vamos a ver para que lo entiendan y sepan explicarlo en el parcial o en el final. ¿Sí? Bien. Todo eso le selecciono para poder Profe. revisar. Sí. Perdón, pero tercera vez, no entendí los predichos. El error sí. El de Los predicho no. predichos va a ser, cuando vayamos a la base de datos, en definitiva, si le pide ahí que lo guarde, va a ser una columna, o sea, lo que va a hacer el InfoStat es generar una columna. ¿Viste? Acá tengo la columna de la izquierda, años de antigüedad. Después, gastos anuales en reparación. Bueno, va a agregar columnas a la derecha, y una de ellas va a ser el predicho. ¿Y cómo se obtiene esa columna de predicho? Se obtiene agarrando el X, que es 8. ¿Cómo la obtiene InfoStat? Agarra el X, que es 8, lo multiplica por el B1, que ya lo vamos a mostrar, que calcula y lo obtiene, lo multiplica y le suma la constante, que es el B0 estimado, y lo va a poner acá en una columna a la derecha y te va a decir predicho. Y después toma el 3, ¿sí? O sea, lo que va a ir haciendo es para cada X, va a ir usando esta recta de regresión muestral estimada, ¿sí? Va 8 por B1 más B0 y el predicho lo va a poner en la columna. Va a agarrar el 3 por el B1 más el B0 y lo va a poner en la columna. Quiero avanzar porque lo vamos a ver. Bueno, vale, gracias. Pero,
¿Se agarra la Sí, idea sí, o ni siquiera sí. se agarra la idea? Ahí sí se agarró, ¿no? Sí, O sí. sea, es agarrar la recta de regresión estimada y para cada X que tenías como observado, le calculas el predicho. La diferencia que hay con el dato que teníamos nosotros en la base de datos, que son los gastos, es el error, ¿no? Claro, sí, ya entendí. ¿Se entendió? Ahí se entendió. Perfecto. Es agregar, básicamente el InfoStat lo que hace es agregar una columna que surge de usar los X, la recta de regresión muestral, y te calcula el I predicho. Perfecto. Entonces dijimos cómo hacíamos para pedir todo eso, y nos sale esto. Si tocamos aceptar acá, ahora sí, tocamos aceptar, y nos da esta salida. Esta es la Profe, salida. Sí, perdón, en la pantalla anterior, ¿cómo hace sí. para obtener ese segundo cuadro? El de diagnóstico, Sí, tocas, es o sea, solamente, mira, es así. Vos entras en InfoStat, pones abrir base de datos, esto ya lo sabemos mil veces. Estadística, regresión lineal. Seguramente sí, vos estás ahí con tu InfoStat, ¿no? Estadísticas, regresión lineal. Te va a aparecer una ventana como esta, en donde acá a la izquierda, donde dice caso, tenés todo tu listado de variables. sí. ¿No es cierto? Bien. Entonces, con la flechita esta que yo estoy marcando, vas a seleccionar la I para vos, que creo que era tu salario, en el caso Sí, tuyo, creo. Y en la regresora, en tu caso, dijiste las horas trabajadas. Bueno, ahí tocas tu aceptar. Te aparece esta ventana. Es muy probable que ya tengas señalado esto. Normalmente eso ok, está por defecto. Y ahora, que es respondiendo ya explícitamente tu pregunta, fíjate que al lado dice diagnóstico, al lado de general dice diagnóstico. Toca ahí, bien, toca en diagnóstico y te aparece esta. O si quisiera elegir la otra, que esas son las dos que nosotros trabajamos. En diagnóstico ahí sí vas a vos seleccionar estas opciones para, para poder hacer el análisis residual. ¿Sí? ok, ¿Pudiste? sí, eso estaba bien. Ahí está, muchas gracias. Perfecto. Bueno, cuando tocamos aceptar ahí, toco aceptar y me voy, el InfoStat me va a dar esta salida. Literal, va a dar esta salida. Bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber interpretar? Súper importante. ¿A dónde vamos primero? Bueno, por la secuencia que yo planteé en el ejercicio. Les quiero hacer foco ahora en lo que es coeficiente de regresión, que es lo que tanto buscamos. Fíjense, ahí yo marco con este recuadro que los coeficientes de quiénes son. Uno es la constante que dice const, y el otro aparece aparece la variable que seleccionaron como x. ¿Sí? O sea, la regresora. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en definitiva, lo que me pone al lado que dice es la estimación de quién. De la constante, que da menos 20,62, que nosotros le llamamos B0, ¿sí? Esa sería la estimación del beta 0. Y ese 83,42 es el B1, que es la estimación del beta 1, ¿sí? Ese B1 es muestral, es mi coeficiente para la pendiente, es un coeficiente de regresión de la pendiente, ¿sí? ¿Qué significa ese 83,42? Si lo tengo que interpretar, ¿cuál era la expresión que teníamos en el modelo? Era esta, ¿no? Esa es la recta de regresión muestral, ¿sí? Sin el Por error. cada año de antigüedad se le suma. Por cada año de antigüedad son esos 20.000 de gasto. 20.000, a ver, de la Perdón, pendiente estamos estoy haciendo hablando. el mío, perdón. Del Así que cada año de antigüedad son 83,42 más de gasto. Exacto. Por cada incremento de antigüedad en los camiones, en un año, ¿sí? En un incremento unitario, se estima que el gasto promedio en reparación, y digo promedio porque es una recta de regresión muestral que está estimando la poblacional, que era un promedio.
no estoy calculando una predicción puntual, sino que un promedio estoy calculando. Por eso es que decimos que se estima el gasto promedio en reparación anual, y bueno, en este caso, como estamos hablando de la pendiente, por cada incremento en una unidad de la antigüedad, genera 83,42 miles de pesos adicionales de aumento en los gastos en reparación, en promedio, ¿sí? Es la interpretación de una pendiente, pero dándole el sentido del problema. O sea, es la pendiente matemática, pero dándole el sentido del problema. Y teniendo en cuenta, ¿sí?, que lo que estamos haciendo es la estimación de un valor promedio en esa recta que representa un promedio de la variable y para cada valor dado de x, ¿sí? Entonces repetimos que ese 83,42, que es el D1, nuestro coeficiente, ¿no?, de la regresión, que es la pendiente, significa que cada incremento en la antigüedad de los cambios en un año, ¿no?, genera, ¿no?, o se estima que genera que el gasto promedio en reparación aumente en 83,42 miles de pesos. Bueno, si yo les pidiera entonces que hagamos una predicción, esto sí no está pedido en el trabajo práctico, pero les sirve para entenderlo y para el parcial y para el final. Ahora sí, si yo quiero hacer una predicción, o sea, un valor predicho, volviendo a lo que decíamos recién hace un rato que le pedimos a Infoesta que lo guarde. Si yo quiero una predicción del gasto anual en reparación cuando la antigüedad es 6 años, ¿qué hago? Y pongo 6 en la fórmula y veo el resultado, ¿o no? Exacto, tan sencillo como eso. Completo ahí el X con 6, ¿sí? Y obtengo que el gasto predicho es 479.910. ¿Sí? El Infoesta lo hace para cada uno de los valores que yo le había dado como X. Ese es el que les va a poner cuando guarden los predichos. Pero uno podría hacer para el que quiera, ¿no? Para el valor que quiere. Predecir para el valor de X que uno quiere. Bien. Este sería nuevamente el gráfico, ¿no? O sea, tenemos el gráfico de dispersión, pero le dibujamos ya la recta de regresión lineal muestral. Se la ve ahí, ¿sí? Que se la pedimos al Infoesta. Este es el resultado de ese que decía ajuste, sale este gráfico. Cuando ustedes toquen ajuste, sale este gráfico porque está ajustando con esta recta los puntos. ¿Sí? Haciendo el mínimo cuadrado que también le dijimos que lo usara, ¿se acuerdan? Minimizó los errores y me dio este resultado. Y cada uno de estos puntitos amarillos son los predichos, ¿sí? Para cada uno de los X observados que tenemos abajo. Profe, ¿cuándo podemos Sí. afirmar, o sea, interpretar que sí existe relación? ¿Cuando la pendiente mayor a 1, nada más? No, no es cuando la pendiente es mayor que 1. Lo vamos a ver en la prueba o test de hipótesis para la pendiente. No es el valor en sí. En este caso, el valor de la pendiente es 83,42. Es la estimación, ¿no?, del beta 1. Ese es el valor de la pendiente. Es un valor positivo Claro, de 82,42. para saber si hay relación. Pero eso es muy distinto a hablar de lo que hay o no relación. Para saber si hay o no relación, tienes que hacer un test de hipótesis de la pendiente. O sea, es preguntarnos si ese valor de 83,42 realmente es estadísticamente diferente de 0. Tenemos que hacer una prueba de hipótesis. Porque puede que sea distinto de 0 en el número, pero como estamos hablando de una muestra, no sabemos, si no hacemos un testeo, una prueba de hipótesis sobre ese parámetro, no podemos decir, siempre va a ser distinto de 0. No, porque justamente es una muestra de miles que yo podría haber tomado. No nos olvidemos que estamos en estadística 2 haciendo inferencia. Y yo no conozco la población. Tengo datos muestrales. Entonces yo hago, en este caso el 83,42 es el valor puntual de la pendiente. Es una estimación puntual con una muestra que yo seleccioné, ¿sí?, de la pendiente. Estimé puntualmente la pendiente. Pero para saber si ese 83,42 no fue de casualidad distinto de 0, porque podría haber sido de casualidad igual distinto de 0, bueno, para no decir así, entonces uno hace un testeo, una prueba de hipótesis, y dice, ¿es igual a 0 o es distinto a 0? Y ahí vamos. A ver si ahí vamos. Antes creo que
Bueno, esto se los dejo, pero no lo vamos a ver porque es como si ustedes tuvieran que hacerlo a mano, pero sepan que está en la relación entre hacerlo con el Infostat o hacerlo a mano. Lo voy a saltear para no confundir. Vamos, sigamos con la idea. Profundizo ahora un poco, pero rápido, en el análisis de residual, que es el análisis que se hace para ver si se cumplen los supuestos, porque ese valor de 83,42 que obtuvimos, por un lado, depende de lo que preguntó Bruno, que es si realmente es distinto de cero, si es estadístico, si es estadísticamente significativo, y por otro lado también de que los supuestos se cumplan, ¿sí? Entonces tenemos que controlar esas dos cosas. Ahora vamos a controlar si se cumplen los supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? ¿O qué cosas chequeamos además de los supuestos? Bueno, por un lado examinamos brevemente la linealidad, haciendo el análisis residual, y por otro lado los supuestos, que son que la distribución del error es normal, ¿sí? Que se cumple la homozeisticidad, que es lo mismo que decir que la varianza es constante, o homogénea, como que es homogénea en esta muestra, en esta población, que los errores son independientes uno de otros, y como hablamos de la normalidad de los errores, también hablamos de que se distribuyen normal los valores de I, ¿sí? Para cada X. Porque esto viene un poco fundamentado en el hecho, recuerden que a ver si me puedo ir para atrás, bien para atrás. En la recta que teníamos, me parece que no. Acuérdense que nosotros estamos acá. Como dijimos, estábamos en un mundo donde no estaba todo determinístico como en matemáticas, sino en un mundo incierto, en la estadística, en la inferencia. Entonces, en realidad estas son las ecuaciones, ¿no? Donde tenemos un término de error, ¿sí? Entonces, si nosotros, como vimos ahí en el caso que estamos planteando, tenemos los valores de X, que son la antigüedad, ¿no es cierto? Voy a tener un B1 estimado y un B0 estimado. Entonces esta parte de acá ya está prácticamente fija. Una vez que tengo el valor X, ¿no? El valor X, multiplico por el B1 más el B0, ya me da un valor. Pero estos E sub I van variando. Esa se convierte en una variable aleatoria. O sea, es una variable aleatoria. Nosotros no tenemos control sobre ese E sub I, que es el error. Entonces, el supuesto de normalidad de este error se traslada a la variable Y dependiente, ¿sí? Porque las X en este modelo quedan fijas una vez que yo saque la muestra, ¿sí? Un poco viene de ahí el hecho de probar la normalidad del error y por ende de la variable, ¿sí? Bueno, es medio teórico eso, pero bueno, viene por ahí. Y otra cosa interesante o que también se prueba en análisis residual o teórica para tener en cuenta, estoy avanzando ahora en las diapositivas para llegar a donde estamos. Es que la idea, ¿no? Es que el modelo, la Y, la variable dependiente o Y, la Y, que depende de X, esté determinada por X y lo más que se pueda, ¿no? En su mayoría, que la variabilidad de Y realmente esté explicada por X. Y la idea es que el error sea algo aleatorio, ¿sí? Y que no influya en Y. Por eso es que buscamos que ese error sea normal y que sean independientes, que no haya relación entre ellos. Porque si no, lo que puede estar pasando es que haya información ahí que tendríamos que captar con otra variable, ¿sí? Y nos iríamos a un modelo quizás de regresión múltiple, con más variables. Es medio teórico, pero bueno, se lo digo para que vayan entendiendo por dónde va la mano. ¿Cómo hacemos para ver entonces el análisis residual? Que si tocan los botoncitos esos que dijimos, les van a aparecer estos gráficos. Y si no les aparecen, tienen que usar los que guardamos, o sea, los datos que pedimos que guarden, por ejemplo, en este caso hacemos un gráfico de dispersión entre el gasto anual en reparación, ¿sí? Que era nuestra variable Y de hecho, y los años de antigüedad. Acá este es el gráfico que hicimos al principio, el de dispersión, ¿no? Con la recta. Acá, como dijimos también al principio, ya observamos la linealidad. O sea, puede que esto no pase, pero en este caso es muy obvio, y es, como les dije, un ejemplo de libro en donde sí se puede suponer que se da la linealidad, ¿no? Estamos examinando la linealidad. Otra forma
como les decía recién, de examinar la linealidad, es ver que en este otro gráfico que tengo como variable y los residuos, ¿sí? Los residuos, que dijimos que era la diferencia entre, hace un rato, ¿qué dijimos? Los residuos, ¿quiénes eran? La diferencia entre los valores observados y los predichos, ¿no? Y los años de antigüedad, y en la X tengo los años de antigüedad. Entonces, la idea, como dijimos, era que estos puntos, que son los errores, se distribuyen aleatoriamente por arriba y por debajo del cero, ¿sí? Que no tengan un patrón, porque si tuvieran un patrón, como les explica en el libro, ahí pueden ver ejemplos, significa que hay otras variables X que no estamos considerando. Hay otras variables que explican la relación. O sea, esos residuos que quedan ahí están explicados por otra variable y los deberíamos incorporar al modelo. Pero en este caso no. En este caso es aleatorio. Realmente los residuos están por encima y por debajo del cero. Son los estudentizados, ¿sí? Entonces significa que tienen acá estamos viendo en una primera instancia que es una distribución, podríamos decir, normal, aleatoria de los residuos. Entonces, estos dos gráficos nos hacen pensar que el modelo lineal puede ser bueno, ¿sí? Cuando vamos a ver las violaciones de los supuestos, por ejemplo, empezamos con el de normalidad. ¿Se acuerdan que les habíamos pedido que nos dibuje el cucuplot? ¿No? Que es una forma de evaluar, como vimos recién hace un ratito al comienzo de la clase, la normalidad. Y tenemos entonces acá los cuantiles de la normal, 0,1, y los cuantiles de los residuos estudentizados, que también se deberían distribuir normal, 0,1. Entonces, como también concluimos hace un rato, con un cucuplot, los puntitos deberían estar sobre la recta de 45 grados, que denotan la igualdad entre la X y la Y, entre los cuantiles normales y los cuantiles observados. Y en este caso se ve que sí, que están bastante distribuidos sobre la recta de 45 o muy cercana a ella. ¿Sí? Si uno quiere hacer un test, para ser más riguroso, esa era la palabra que no me salía hace un rato, en este caso son 10 observaciones, y como dijimos, ¿se acuerdan que cuando eran menos de 50, normalmente se usa el Shapiro-Wilks, ¿sí? Para testear normalidad. Entonces, así como habíamos hecho el Kolmogorov en el ejercicio que empezamos la clase, acá usamos el Shapiro-Wilks, y ¿qué vemos? El p-valor da 0,74. Entonces, la prueba de normalidad quiere decir que la distribución, en este caso, ¿quién es la variable? El error, ¿no? Estamos testeando si el error se distribuye normal. Entonces, la hipótesis nula es que el error se distribuye normal, y la alternativa es que no se distribuye normal. En este caso, como el P es mayor que un alfa, por ejemplo, de un 5%, entonces se cumple el supuesto, se distribuye normal. Es lo que habíamos medio que anticipado al ver este gráfico, Profe, ¿no? El de la derecha. ¿cómo hago ese gráfico de los residuos? ¿El de la izquierda o El de la que derecha. estaba acá? Este. El de la derecha de acá, ¿no? Oye, para. Si vos hiciste clic en guardar los residuos estudentizados, Sí, estoy haciendo si le junto con vos. hiciste clic, en la base de datos vas a tener una variable nueva que va a decir RE. Y probablemente en mi caso gasto en reparación o la variable tuya, ¿no? Que RE es residuos estudentizados. Vas a tener una nueva variable en la base de datos. Entonces, para hacer este gráfico, ¿qué haces? Vas a gráficos, le pedís el de dispersión, ¿no? Y le pedís que la Y sea los residuos estudentizados y que la X sea la variable tuya. No sé cuál es tu X. En mi caso eran los años de antigüedad. Viste que eran los años de antigüedad y el gasto. Los años de antigüedad es la X, el gasto era la Y. Bueno, ¿En qué para hacer este gráfico? gráfico, ¿En qué gráfico? el gráfico, pedíle el de dispersión, porque esto que está acá es un gráfico de dispersión. Lo que yo hice fue Bien. agregarle, le haces clic también a una opción que dice que se puede agregar la línea del eje X que cruza en cero. Eso se lo podés pedir al InfoStat. Pero básicamente es un gráfico de dispersión en donde tu variable Y son los residuos estudentizados y Que tu variable guardamos X haciendo el gráfico anterior. que Claro. guardaste cuando le pediste en la ventana, en esta ventana. Sí, bueno, está re atrás. Pero en la ventana de la regresión, espero que no se me clave, chicos. Está re lento.
Acá, creo. No, acá. Acá. ¿Recuerdan que yo les dije, guardemos los residuos estudentizados, que es como estandarizarlos, ¿sí? Como explica el libro, y los predichos, ¿no? Entonces, el gráfico que te estaba mostrando ahí es usar los residuos estudentizados como hacer un gráfico de dispersión entre la columna residuos estudentizados, que va a generar el infestar, y la variable X, que ya la tenés. ¿Mm? Fíjense que yo acá les señalé graficar QQplot, que es el que acabamos de ver, ¿sí? Y le pedí que graficara los residuos estudentizados versus los predichos, que se lo vamos a ver ahora en la verificación del otro supuesto. Estoy avanzando de nuevo, para que vayamos entonces ahora, acá, que ya lo vimos, acá. Fíjense, residuos estudentizados, acá a la derecha, perdón, residuos estudentizados versus predichos. Este gráfico de la derecha surge de ese clic que les acabo de mostrar en la ventana. Y es uno de los gráficos que sirve también para chequear un supuesto, que es en este caso el de la homoselasticidad, ¿sí? O que no hay una varianza creciente, ni decreciente, ni ningún patrón raro en los datos, ¿sí? Se puede ver tanto con el gráfico de la derecha, que es residuo estudentizado versus predichos, o con el residuo estudentizado versus los años de antigüedad. ¿Sí? En definitiva, lo que estamos viendo es que los residuos no tengan un patrón particular, como por ejemplo el de embudo que les muestran en el libro. Si estos puntitos estuvieran como primero así, después subieran, o sea, crecieran así, muy pegaditos acá a la línea de cero, y después se alejarían mucho, se tendría una forma de embudo así, significa que la varianza de los valores X mayores es mayor que la varianza en los X menores, ¿no? Entonces significa que va cambiando la varianza. O sea, como que no es la misma, no es homogénea según el camión. La idea es que sea homogénea, sin importar el camión, o sin importar el X que ustedes hayan elegido. Sí, perdón, sin importar, sí, bueno, el camión, la antigüedad. En este caso la X y la antigüedad. El camión. Profe, Sí. ¿esto es necesario ponerlo en el trabajo práctico? En el trabajo práctico no es necesario, pongan simplemente que se cumplen los supuestos. Estaría bueno que lo chequen para ver, en función del trabajo, qué tan interesados están en los resultados. Pero no se lo voy a exigir que me demuestren todo, si no ya sería mucho, pero sí sepan que se los podemos preguntar en los exámenes. O sea, les podemos dar estos gráficos, ¿sí? Para que analicen y vean si se cumplen los supuestos, o también se los pueden preguntar en el final. Está en el libro también, esto mismo que yo les estoy explicando, también está explicado en el libro, pero bueno, a mí me gusta dárselos acá como lo harían ustedes con InfoStat, por si quieren practicar, porque para mí es la mejor forma de aprender, cuando uno se mete con los datos y hace. Pero no se los voy a exigir a estos gráficos. Pongan sí que se cumplen los supuestos, ¿sí? Que se cumple la homosexualidad, que se cumple la normalidad del error, que se cumple la normalidad de I. Ok, profe, gracias. De nada. Profe, yo la Se escucha muy bajito, Bruno. Ahora, Sí. en el test de recién, como que se me acumulan abajo. O sea, hay aleatorio, pero como que abajo se acumulan. ¿Qué indica eso? ¿Que se acumulan en dónde? Bueno, si Y están abajo, por encima y por abajo del libro, sí. bueno, mira, con respecto a lo que es supuestos, como es algo ya que requiere una profundidad mayor, también nos pasaba cuando les quería mostrar la normalidad en el ingreso. Bueno, le pregunté a Martín, a Patricia, ¿no? Bueno, ahí depende mucho justamente de para qué vamos a usar ese supuesto y qué tan robusto es el modelo, para qué vamos a usar, sí, el cumplimiento del supuesto, y qué tan robusto es el modelo que se va a basar en ese supuesto, ¿sí? Entonces ahí ya es como que hay que profundizar un poco en lo que uno está haciendo, como que eso excede un poco nuestra materia, ¿sí? Pero sí sepan que tendría que darse por encima y por abajo del cero la variabilidad, digamos, para que se vea que son normales los residuos, o que no hay, además, no hay un patrón de distribución para que la varianza sea constante. Son cosas que están por atrás del modelo de regresión.
quedarían cumplirse. Si quieren, se podría profundizar más, digamos, estudiando más en detalle eso, pero lo que les vamos a exigir en el trabajo, aunque sea, es que sepan que se tiene que cumplir. Y uno, si no, debería analizar qué pasa. Cuán robusto es lo que va a usar para ver si no se cumple, bueno, qué hacer. ¿Sí? Si hay que hacer transformar la variable o algo para que los resultados sean coherentes y las conclusiones sirvan. ¿Sí, Bruno? Sí, se entendió. Bien. Profe, ¿se puede subir este archivo después al aula virtual para tenerlo como referencia? Sí, sí, claro, se los voy a subir. Ok, gracias. Y bueno, y por último, otro supuesto es el de independencia, es que realmente no haya una relación entre un error y otro, ¿no? O sea, más que nada eso lo vemos en serie tiempo, también, digamos, que no haya relación entre los errores. Acá lo que quiere, o sea, por ejemplo, lo podríamos ver con el orden de los casos. Yo acá dibujo, pido un diagrama de dispersión entre los casos estudiantizados y los casos, y también deberían dar por encima y por abajo el 0, sin tener un patrón que estén como, por ejemplo, creciente o decreciente, ¿no? Sino que tienen que ser al azar. Y eso significa que no hay ninguna componente sistemática, o como que no hay dependencia entre un error y otro. ¿Sí? Bueno. Profe, antes de ir, en la carpeta base de datos Sí, que subiste lo de la clase pasada, sí. ¿vas a subir haciendo esto? Estas diapositivas las voy a No, poner no. en realidad a cosas. Si quieren puedo subir, sí, la pequeña base de datos de esto. Y No, podría subir los... ¿Qué más? me ¿Qué les refiero a la parece? carpetita donde dice base de datos, Sí, que ahí tenemos ejercicio práctico base 1, 2 y 3. sí. Y ahí como que me voy guiando yo, por ejemplo, para hacer el trabajo práctico. Y no está, o sea, de la parte 3 no está todo esto. ¿La vamos a poder tener? Ah, la parte 3 es la que termina en bondad de ajuste con la Claro, edad normal. Sí. claro. Estas Falta diapositivas que no están ahí, las voy a subir antes, ¿viste? Donde dice consigna trabajo práctico 2, ahí estoy poniendo las diapositivas. Las voy a poner ahí a estas. bien. Y va a haber una parte Una 4. parte 4, es que sería como esto, ¿no? Pero si me da tiempo de hacer con la base de recursos humanos una parte 4, la hago y se la subo ahí donde estás diciendo vos. Dale. Pero si no, tomen esto como Sí, una forma. está buena esa base de datos porque te re guías y Bueno, genial, yo me la alegro. reuso. Perfecto. Pero sí, estas diapositivas están como conteniendo lo que sería una parte 4 del Sí, caso sí, sí. aplicado. Bueno, gracias. Bien. Bueno, la actividad pedía el error estando en la relación, que nosotros en sí mismo no se los pedimos como dato en el trabajo práctico, pero les sirve, ya van a ver, para hacer otro cálculo, y por eso quiero que pedagógicamente lo entiendan. Entonces, el error estando en la regresión, si repasan, digamos, era en definitiva el S de IX, ¿no? Que es la raíz cuadrada de, ahí está, del S cuadrado de IX. Bien. Esto que está midiendo la variación de las observaciones alrededor de la recta de regresión muestral. ¿Se acuerdan que ya hace un rato dijimos cuál es la recta de regresión muestral? Bueno, la variación que tienen las observaciones alrededor de esa recta es lo que está midiendo esa desviación estándar, ¿sí? Entonces, bueno, para poder llegar a ese error estándar, le tengo que aplicar la raíz cuadrado a este estimador insesgado de la varianza, ¿no? De la recta, que se obtiene con ese formulario. Pero si ustedes lo miran, tiene coherencia, tiene lógica, o sea, esto tiene pinta de una varianza, ¿no? Unos errores sobre unos grados de libertad, ¿no? Y esos errores, ¿de dónde surgen? Estamos diciendo acá que son los errores o la variación que hay, ¿no? Entre quienes, las observaciones, que son las I, o sea, los valores observados, que es la variable I, ¿no? Menos, o sea, alrededor de la recta, ¿no? De regresión muestra. ¿Quién es entonces? Es esta que está acá. Menos B0, menos B1 por X sub Y. ¿Se ve? Esto que está acá son los errores que los elevo al cuadrado y los divido por su grado de libertad, que son n-2. Esto que está acá es la varianza alrededor de la recta muestral. Muy bien. Un poco acá les puse este dibujito que también está en el libro.
para que tengan idea o qué estamos midiendo. La variabilidad de estamos midiendo la variabilidad de estos puntos observados que teníamos, ¿no?, un montón en nuestro diagrama respecto a la red. Eso es lo que está midiendo, la variabilidad alrededor de la red. ¿Cómo se calcula o cómo lo vemos en la salida nuestra de Infostat? Básicamente es agarrar la suma de cuadrados del error, ojo, no confundamos en análisis la varianza que decía entre, dentro, por ahí no confundamos, acá es suma de cuadrados del error sobre n-2. ¿Sí? Y ese dato nos va a servir para calcular este error estándar de la regresión. De la salida que tuvimos, cuando se acuerdan cuando hace un rato yo les dije, tic, tocan acá y tienen la salida de la regresión lineal, había el último cuadro, era el cuadro de análisis de la varianza de la regresión. ¿Bien? Y aparecía esta información, decía, fuente de variación, que es puede ser el modelo, puede ser la variable X, que son los años de antigüedad en este caso, el error y un total. Después tenemos la columna suma de cuadrados, ¿sí? Los grados de libertad de cada una de esas sumas, los cuadros medios, que es la división entre la suma de cuadrados y los grados de libertad, un valor F y un p-valor. No vamos a entrar en detalle acá porque ya vamos en un ratito, entonces nos concentremos. ¿Qué queríamos calcular recién? El error estándar de la regresión. Que lo que hacía era medir la variabilidad alrededor de esta recta muestral que estamos estimando. ¿Cuál es la fórmula? Dijimos que era la suma de cuadrados del error, acá buscamos error, que es la fuente de variación, y esa suma de cuadrados da 47.123,80 para nuestro caso de estudio. ¿Sí? Entonces ese sería ese valor sobre n, que son 10, observaciones menos 2, me da la varianza. ¿Sí? Yo a eso le aplico la raíz cuadrada y me queda 76,74,9, perdón, y eso mide la variación de las observaciones alrededor de la recta de regresión muestral. ¿Sí? Esa es la desviación o el error estándar de la regresión. Pregunta a veces de parcial o de final. Ahora vamos a lo que había preguntado, creo que Bruno. ¿Cómo puedo saber yo, y también se pide en trabajo práctico, que esa pendiente que yo obtuve, ¿sí?, el B1, sirve? Es estadísticamente significativo. En este caso, a un nivel del 5%. ¿Sí? Decir que es estadísticamente significativo es preguntarnos también, o decir que hay evidencia, ¿no?, de una relación lineal entre las variables. Y nosotros, para poder hacer esto, tenemos dos formas. Una con la prueba F, que es la que vemos ahora, y otra con la prueba T. Vamos con la prueba F. La prueba F surge de ese cuadrito que vimos recién, que es una de las salidas del análisis de la varianza, pero de la regresión. ¿Cómo sería la hipótesis nula en la alternativa, en este caso, que queremos testear la pendiente? Sería decir que la hipótesis nula es que el beta 1, que es la pendiente poblacional, es igual a 0, o sea, ahí no hay relación o dependencia lineal, ¿no? Si yo pongo 0, el B se anula, ¿no es cierto?, la recta, es como que el I es igual a una constante, ¿no? Es igual al beta 0. Chao, no hago relación ni dependencia lineal. Ahora, la alternativa de esta prueba de hipótesis sería que el beta 1 sea distinto de 0, o sea que existe dependencia lineal. El estadístico que se usa en esta prueba es este F, ¿sí?, que como dijimos surge de tomar las sumas de cuadrados de la regresión sobre su grado de libertad y en el denominador, o sea, dividirla por la suma de cuadrados del error sobre su grado de libertad. Ese estadístico es el que nos sirve para hacer la prueba F de este modelo. ¿Qué tenemos entonces en los datos? ¿Cuál es la suma de cuadrados de la regresión? En este caso, lo que tienen que hacer es detectar, o sea, la regresión, suma de cuadrados de la regresión, la palabra regresión hace alusión a que hay una variable que está siendo regresora, ¿no? La regresora es la X, es la independiente. En mi caso, ¿quiénes eran? Los años de antigüedad de los camiones. Esa era la X, es la que uso como regresora. Entonces, la suma de cuadrado de esa X, ¿cuánto es? Es 498,276,50. Eso es lo que yo pondría acá, sobre 1, y la suma de cuadrados del error está acá,
no hay problema para identificarla, suma de cuadrados del error 4,723,80. Los grados de libertad, que son n-2, son 8. Entonces, este cálculo, cuadrados medio de la regresión, están acá, sobre cuadrados medio de error, fíjense que lo tenemos en la salida, no hace falta ni que lo hagamos, y nos da ya el F, ¿no? Si lo hiciéramos, lo pueden corroborar, te da el F, 84,59. Cuando hacemos regresión lineal simple, la línea que aparece arriba en este cuadro de análisis de la varianza es exactamente igual que la que aparece en la regresora. ¿Por qué? Porque la prueba F es una prueba global del modelo. Es como de todas las variables independientes o regresoras. Si tuviéramos un modelo de regresión lineal múltiple, no sé si ya lo vieron, lo van a ver mañana con Pablo, pueden aparecer más variables acá abajo, entonces van a ver que no es lo mismo el modelo que cada una de las líneas que aparezcan abajo. Pero no quiero entrar en eso ahora para no confundirnos. En la regresión lineal simple, las primeras dos líneas son iguales porque básicamente es lo mismo, o sea, estoy trabajando con una sola variable independiente, entonces el modelo tiene una sola variable y ya está. Entonces, Profe. miren, sí. La regresora era I. La regresora es la X. Es lo mismo que decir variable independiente. ¿Sí? La dependiente es la I. O la explicada, digamos. La que estás explicando. Bien. Sí, sí. ¿Se entendió? Bien. Este F también ya el info nos da un p-valor que, como ven, es chiquititidísimo. 0,0001. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluyo? Si estoy diciendo que el beta 1 es igual a 0 en la hipótesis nula, y el p-valor es menor que un alfa del 5%, ¿qué conclusión obtengo? Rechazo. Rechazo. Entonces, Bruno, Luca, o quien quiera, ¿qué ¿sirve esta pendiente? ¿Es significativamente distinta de 0? ¿El modelo te sirve? Rechazar. Para no, ¿qué Claro, estoy o sea, rechazando? si ¿Estoy hay rechazando algo que dependencia. sirve La o no? nula. Estoy Sería, rechazando. Ah, bien. O sea, rechazo que es 0, por ende, sí me sirve el modelo, porque Claro. es distinto de 0, Sí, el sí. beta. ¿Se entendió? Bien. Bien. Rechazo que es 0, ¿bien? Entonces sí hay dependencia lineal, en este caso es positiva, porque el B1, que habíamos calculado, era positivo, si se acuerdan, entre las variables gasto y antigüedad. Bueno, les dejo acá el valor del F teórico, porque perfectamente podrían hacer el otro criterio, pero teniendo la salida no pierdan tiempo y realmente vean el valor del ¿Cómo F y el valor del F. sacamos ese cuadro? No, ¿El esa cuadro salida este que puse a la derecha? Ah, esa salida sale cuando haces regresión lineal y pones a aceptar, ¿te parece este cuadro abajo de todo? Ah, es ese. Sale Ah, todo bien. junto. Sí, sí. ¿Te apareció? Bien. Bueno, esos cuadraditos ya van a tener sentido. Ahora, la otra que les dije, que teníamos dos opciones, nos estamos pasando, si me esperan unos minutitos, terminamos. Teníamos dos opciones, y si no va a quedar grabado y subido esto para el que no se pueda quedar. Tenemos dos opciones, dijimos, dos pruebas, ¿no? De la pendiente. Una que es la F, que es una prueba de modelo general, pero si es regresión lineal simple, me sirve para testear la pendiente beta 1. Y la otra prueba sí es específica de cada pendiente, en el caso que sea una regresión múltiple. Y en el caso que es lineal simple, voy a probar el beta 1 específicamente con la prueba T. ¿Sí? Entonces, me pregunto yo, a un nivel de significación del 5%, ¿hay evidencia de relación entre variables? Bueno, uso la prueba T. La hipótesis nula y la alternativa es la misma que uso con el F, o sea, beta 1 0 o beta 1 distinto de 0, pero ahora el estadístico, como dijimos, es T. ¿Sí? Y fíjense que tiene la misma pinta de siempre, que es agarrar el estimador de la pendiente, que es B1, le resto el parámetro, que es beta 1, y lo divido por la desviación estándar del estimador B1. ¿Sí? Eso tiene una distribución T con n-2 grado de libertad. Acá está la fórmula
pero nosotros vamos a usar los datos de Infostat, se la pongo para que se orienten, por si tienen que hacer cálculos en algún práctico. Lo que vamos a ver es la salida. ¿Se acuerdan que teníamos 3 grandes grupos de información en la salida de la regresión? Hay una que decía coeficiente de regresión y estadístico asociados. Entonces, la prueba T se mira en esa salida, ¿sí? ¿Qué tenemos? El T, que acá ya lo calculé, que surge de hacer esa resta que dijimos, 83,41 es el B1, que ya sabíamos, ¿no? Como 42, bueno, le puse 41, pero como 42, que surge, ¿no? Como dijimos al comienzo, buscamos el estimador del coeficiente para la regresora año antigüedad, que es mi X, me da 83,42, ahí para reposicionar, menos 0, porque el B1 en hipótesis nula, dijimos, ¿sí? Se cumple hipótesis nula, en el estadístico es 0, sobre el SBD1, que es la desviación estándar del estimador beta 1, ¿no? Del estimador, que en este caso lo llamamos B1. Entonces, ese es 9,07. Este es el error estándar del estimador B1. Haciendo esos cálculos, tendríamos acá el T de 9,20. ¿Sí? Que ya nos lo da, no hace falta que lo hagamos, pero les muestro para que lo corroboren. Ese 9,20 tiene a su vez un valor P de 0,001. Entonces, ¿qué pasa acá? Tiene que ser coherente con lo que hicimos antes. En una relación lineal simple, donde tengo solo una X, me debería dar la misma conclusión, ¿sí? Entonces, como el P 0,0001 es menor al alfa, rechazo hipótesis nula, o sea, rechazo que el beta 1 es 0, y por ende, existe dependencia lineal. Digo que es positiva porque el B1 estimado es positivo, ¿sí? Entre las variables gasto y antigüedad. Nuevamente podríamos hacer la comparación con el teórico y llegamos a la misma conclusión. Acá les dejo, pero está en el libro también, cuál es la relación y por qué llegamos a lo mismo, ¿no? Entre el T y el F. En una regresión lineal se llega a la misma conclusión. Bueno, si ustedes le piden, pero esto no se pide en el trabajo práctico, pero les sirve para entenderlo, pueden verlo solos a esto, porque no quiero hacerles perder tiempo con esto, pero podríamos calcular el intervalo de confianza para el beta 1, ¿sí? Porque, como dijimos, el B1 lo estoy estimando, ¿sí? Entonces yo, así como puedo tener una estimación puntual, que es 83,42, si yo le sumo y le resto el valor teórico del estadístico por el error estándar del estimador, puedo obtener los límites superior e inferior de confianza para el B1. ¿Sí? Y se lo podamos pedir al Infostat haciendo clic en límites de confianza, intervalo de confianza. En este caso, bueno, me dio que el B1 está entre, o sea que el intervalo 62,51, 104,34 contiene con una confianza del 95% el verdadero valor del B1. ¿Sí? Como ven, no contiene el 0, o sea, es coherente con la prueba que hicimos, con la prueba de hipótesis. ¿Vamos bien? Por último, si les piden en el trabajo práctico el R cuadrado que es el coeficiente de determinación, y después el coeficiente de correlación. ¿Qué era el coeficiente de determinación o R cuadrado? ¿Alguien estudió? ¿Se acuerda? ¿Lo entendió? No. No, vamos entonces. El coeficiente de determinación, el R cuadrado que tenemos en la salida, que ahí la vamos a ver, es el porcentaje de variabilidad de I explicado por X, y es una medida de banda de ajuste del modelo. A ver si tengo el gráfico. No hice el gráfico. Bueno. Primero vamos entonces a lo concreto, que es lo que ustedes quieren saber, que es de dónde lo sacan. En la salida de Infostat, la primera línea, ¿sí? O sea, que dice variable de gasto en reparación, tenemos la cantidad de observación y tenemos R cuadrado. En la salida de esta era 0,91. ¿Qué significa ese 0,91? Que es mi R cuadrado y es mi coeficiente de determinación. Significa que esta variable I, que eran los gastos en reparación de los camiones, están siendo explicados en un 91% por la antigüedad
los años de antigüedad de esos camiones. ¿Sí? No es lo mismo de decir, y piensen ustedes, no es lo mismo decir que están siendo explicados en un 91% a decir que están siendo explicados en un 2%. ¿No es cierto? Si a mí me hubiera ¿Cómo dado se interpreta? se interpreta que el 91%, ese 0,91 Eso, es profe, 91%, ¿no es cierto? ¿eso tiene que ver con la asociación lineal ¿Sí? o eso es en el ajustado nada más? Este R cuadrado es el común, y después al lado, en una salida, pues, aparece el R cuadrado ajustado, creo que me estás preguntando eso. Sí. Cuando la regresión lineal es simple, o sea que tenés una sola X, si tenés una sola X, una regresión lineal simple, los dos son iguales. Pero cuando tenés más X, que es una regresión lineal múltiple, que no es lo que estamos haciendo acá, y aparecen más regresoras, más X en el modelo, lo correcto es mirar el R cuadrado ajustado, porque está siendo ajustado el R cuadrado por esas variables que voy incorporando, ¿sí? Lo va a ajustar. ¿Por qué? Porque en realidad, en un modelo, mientras más variables le pongas, en principio, el InfoStat, o bueno, cualquier modelo, va a tender a explicar más, o sea, puede que suba el R cuadrado, porque le estás poniendo más variables explicativas. Sería lógico. Sin embargo, quizás no explican tanto, ¿sí? O no son tan importantes, no explican tanto, y te lo están haciendo que es más complejo el modelo, al poner más variables. Entonces, el R cuadrado ajustado lo que hace es penalizar la incorporación de variables si lo que aportan en explicación no es tanto. Un poco va por ahí. Entonces, en un modelo de regresión lineal simple, mirás el R cuadrado, este que estamos viendo acá, 0,91, y se interpreta que el 91% de la variación de el gasto en reparación en este caso, está explicado por los años de antigüedad de los camiones. ¿Sí? O sea, el modelo tiene un muy buen ajuste. O sea, muchísima de la variabilidad la estoy explicando con la variable que yo quiero, Entendí. que es los años de antigüedad. Ahora, O sea, hay un 9% que no se que explica por eso. no se explica. Y eso que estás diciendo vos, Bruno, tiene que ver con la fórmula de arriba del R cuadrado. Fíjense que, ¿vieron? Hay una tabla de análisis de la varianza en la regresión. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos hablando de variabilidad, ¿no? De la la variabilidad de los gastos, que lo estamos haciendo depender de la variabilidad de la X, que son los años de antigüedad. Pero entonces, tengo una variabilidad o una suma de cuadrados, una variabilidad o suma de cuadrados, es lo mismo, de la regresión, o sea, explicada por la regresión. Y también tengo, por otro lado, una variabilidad que no está siendo explicada, que es error. No está siendo explicada, no la levanta el módulo, no la levanta X, no la explica X. Las dos, la suma de cuadrados del error más la suma de cuadrados de la regresión, si la sumamos, es la suma de cuadrados totales. O sea, realmente son todos los errores sumados. Pero, como decimos, hay uno que están siendo explicados por X, y uno que no están siendo explicados por X. Entonces, fíjense que el R cuadrado realmente es la suma de cuadrados explicadas, o sea, por la regresión, sobre qué porcentaje de la total está siendo explicada. Eso representa. Entonces, si yo hago 1 menos suma de cuadrados, o sea, 1 menos suma de cuadrados de error sobre suma de cuadrados totales, ese es lo que está siendo explicado. Pero si fuera al revés, es lo que no está siendo explicado. Si yo tomo solamente la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados totales, es lo que no está siendo explicado. ¿Sí? Es lo que vos decías, Bruno. El 9% que queda es lo que no está siendo explicado. Si yo hago suma de cuadrado total menos suma de cuadrado del error, de este lado es como si tuviera suma de cuadrado total menos suma de cuadrado del error sobre suma de cuadrado total. Es lo mismo que decir 1 menos suma de cuadrado del error sobre suma de cuadrado total. Sí, es matemática eso. Es matemática. Pero es fácil de interpretar. ¿Se entiende? O sea, tiene un sentido. ¿Bien? Bueno. Entonces, este coeficiente de determinación, 0,91, nos dice eso. Que como les estoy diciendo, surge de entender este cuadro de la varianza y hacer operaciones con esos números. ¿Sí? Ahí les dejo un poco el formulario y de dónde sale. Pero se explica intuitivamente, tiene todo un entendimiento intuitivo. Bien. Por otro lado, nos pide el análisis, en realidad nos pide el coeficiente de correlación de Pearson, nos está pidiendo,
el trabajo práctico está pidiendo eso, entre las variables que ustedes seleccionan. Yo en mi caso tengo gasto en reparación y antigüedad de los cambios. La correlación lineal se relaciona con lo que es regresión, pero no es lo mismo. ¿Por qué? La correlación en sí lo que busca es ver el grado de asociación que hay entre las variables. O sea, ¿qué tan fuerte es esa asociación? Para calcularlo, y vamos al punto, que es lo que les interesa, y ahí lo vamos después a entender intuitivamente, o la explicación de la interpretación, pero el cálculo en sí, una de las formas prácticas con una salida, es tomar el valor absoluto, o sea, es lo mismo que el valor absoluto de la raíz cuadrada del coeficiente de determinación del análisis de regresión, o sea, el que tuvimos en la diapositiva anterior. Yo tomo SR cuadrado de 0,91, le aplico la raíz cuadrada, y ese valor me da un valor positivo, porque la raíz cuadrada de un número es un valor positivo, pero en realidad ese es el valor absoluto del coeficiente de correlación. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el signo del coeficiente de correlación? Si ustedes repasan el teórico del coeficiente de correlación, dijimos que mide la asociación o el grado de asociación que hay, la intensidad de esta asociación que hay entre dos variables. El coeficiente de correlación puede ir, su rango de variaciones desde -1 hasta +1, pasando por el 0, ¿no? Desde -1 puede ser -0,9, todo un valor continuo, 0 y valores positivos hasta 1. Ese es el valor de coeficiente de correlación. Entonces, ¿cómo hago para saber qué signo tiene realmente ese coeficiente de correlación? En mi caso, con una salida InfoStat. Lo que hago es mirar el signo de la pendiente. ¿Sí? En nuestro caso, ¿cuánto era la pendiente? Era 83,42 positivo. O sea, ¿qué significa que sea positivo? La pendiente era que cuando aumentaba, una relación directa, ¿no? El valor positivo de la pendiente es una relación directa. Significa que cuando aumento X, aumenta Y. ¿En cuánto? Y bueno, y nos fijamos en el número. Cada aumento unitario de X, o sea, por cada año que aumenta la antigüedad del camión en 1, la pendiente la leo y me dice que aumenta en 83,42, pero aumenta porque es positivo, es una relación directa, aumenta en 83,42 miles de pesos el gasto. ¿Sí? Esa es la pendiente. Es positiva, refleja una relación directa entre las dos variables. Cuando una aumenta, aumenta la otra. Ese signo positivo de la pendiente es el que le aplico, o se lo doy, lo asume el coeficiente de correlación, que lo calculamos así fácilmente con la salida del InfoStat, tomando la raíz del de determinación, del coeficiente de determinación. ¿Sí? Y la interpretación es, en este caso, da 0,95. Dijimos, el rango de variación de un coeficiente de correlación es entre -1 y 1. Mientras más se acerca a los extremos, mientras más se acerca al -1, sería una relación indirecta, o sea, inversa. O más se acerca al 1, que es una relación directa, cuando me acerco más a los extremos significa que esa asociación que yo descubrí es muy fuerte. Pero si se acerca al 0, el coeficiente de correlación significa que es muy débil, o nula en el caso que sea 0. Entonces, para el caso concreto que tenemos acá, me da 0,95 positivo. Está muy próximo al 1. Entonces, conclusión, hay un grado de asociación fuerte entre el gasto en reparación del camión y la antigüedad, ¿no?, de cada camión. Esa asociación lineal, como sabemos por el signo, es directa. ¿Se entendió? A ver si me queda algo más. No. Terminamos. ¿Pero se entendió? ¿O hay alguna duda de algo de todo esto que vimos? No, se entendió demasiado. Sí, ¿Se entendió? Bien, bien. Entonces ahora solamente para sintetizar, quiero volver a que los piden en el trabajo práctico 2, que respondimos absolutamente todo y agregamos cosas, pero fíjense que, a ver. ¿Le puedo agregar solamente un supuesto? El de homostaticidad, bueno, no me sale eso. Si vos en el trabajo agregan, sí. pueden agregar los supuestos, no tengo problema. Si quieren proveer, les puedo hacer una devolución de eso. No se los exijo, o sea que no les voy a bajar punto a quien no lo ponga, pero sí pongan que se cumplen. Quiero saber que se cumplan.
¿sí? Pero si quieren agregarlos, los miro. Les puedo hacer una devolución, sí, de eso. Acá está lo que les pedí el trabajo práctico 2 en lo que es regresión lineal, que nosotros fuimos respondiendo de distintas maneras acá en lo que hicimos de ejemplo, ¿no? O sea, vimos realmente dos variables numéricas, que en nuestro caso era la antigüedad de los camiones y los gastos, ¿sí? Y es lógico plantear la relación, así como planteaba, creo que era María Ángeles, era lógico pensar que el salario dependiera de la cantidad de horas que trabajan las personas en su trabajo. Luego, hicimos un diagrama de dispersión, sí, se lo pedimos a través del InfoStat, gráficos, dispersión, y elegimos las variables Y y X. Determinamos la recta de regresión lineal muestral, sí, también con las estadísticas, regresión lineal, eligiendo adecuadamente las variables y seleccionando todo lo que les mostré, sale la recta, o sea, sale el B0, sale el B1, con esos valores hacemos, y ustedes tienen que escribir cuál es la recta de regresión muestral lineal de su caso. Probamos la hipótesis para la pendiente y la interpretamos, sí, pueden hacerlo, o con la prueba F o con la prueba T. ¿Sí? Con que hagan una es suficiente. Pueden elegir cualquiera de las dos. Determinados y analizamos el coeficiente de correlación, ¿sí? Es el segundo que hicimos, ¿sí? Y la determinación y análisis del coeficiente de determinación, sí, fue el primero que hicimos. O sea, lo que hicimos acá fue primero determinar determinar el coeficiente de determinación general, que es el R cuadrado, le sacamos la raíz y obtuvimos el coeficiente de correlación. ¿Sí? Como les digo, pueden tomar dos variables de su ejercicio, de su base de datos. Si no les da un R cuadrado alto, lo ponen y explican. Si no les da relación, o sea, que entre las variables, porque la pendiente no es significativa, lo ponen. O sea, no fuercen a que así sea, sino que ustedes hagan las cosas con sus datos y concluyan en función de sus datos, ¿sí? Yo lo hice acá de esta manera y elegí estos datos porque quiero que entiendan y tener un ejemplo casi que de libro. Pero si les genera alguna duda o quieren que veamos en alguna consulta un caso que no es tan bonito, que da menor o que se rechaza, la hipótesis nula de la pendiente, perdón, que no se rechaza, cosas así, lo vemos, ¿sí? Yo acá les quería mostrar algo que se entendiera, pero claro. Bueno, chicos, no sé si quedó